de que un día el Señor estaba predicando y la gente quería escuchar tanto la palabra de Dios, quería escuchar tanto la palabra de Dios que se arrimaban, porque ¿saben lo que hace la palabra de Dios cuando se predica? Cuando la palabra de Dios se predica como es, cuando se predica el amor de Dios y lo que Dios es, lo que Dios quiere hacer por la humanidad, la gente quiere escuchar, lo que Dios está haciendo, quiere escuchar lo que Dios va a hacer, y la gente lo que hace es que mientras más escucha la palabra de Dios, más se arrima a escuchar. Había tanta gente que el Señor, se agolpaban al Señor, se le arrimaban tanto que el Señor prácticamente no se podía mover. Eso lo hace la palabra de Dios. Cuando es la palabra de Dios lo que se está predicando, amado hermano, la gente va a escuchar y va a querer siempre escuchar que la palabra de Dios se le predique, porque si hay algo que puede cambiar al hombre, es la palabra de Dios. Amén. Amén. Yo no conocería que Dios hace milagros si la palabra de Dios no me dijera que Dios hace milagros. Yo no creyera ni mi fe estuviera lo suficientemente grande si yo no hubiera escuchado que para Dios no hay enfermedad que Él no pueda sanar y no hay situación de la cual Él no nos pueda sanar. Por eso es que yo predico la palabra de Dios. Yo no le predico cuentos, ni leyendas, ni mitos, ni cuentos de hadas. Le predico la palabra de Dios porque entiendo y reconozco, amado hermano, que si hay algo que nos puede cambiar y ser mejores personas, es la Biblia. Amén. Y considero que la Biblia no contiene errores. No contiene errores, es la palabra de Dios. Dios la inspiró, tomó 40 autores en un periodo de 1500 años y los inspiró a través del Espíritu Santo a qué debían de escribir y qué debían de poner ahí para el beneficio de todo el mundo. Amén. Lo que pasa es que hoy en día, por ejemplo, esta historia de la Biblia que nos encontramos hoy, lo que pasa es que hoy en día mucha gente no quiere creer lo que la Biblia dice. Y no solamente no creen lo que la Biblia dice, se burlan de la Biblia. Amado hermano, pero yo le voy a decir algo. No hay un libro más exacto, más poderoso, más grandioso, más hermoso, más lindo que la palabra de Dios. Amén. Y en esta historia de la Biblia nos relata de que el Señor estaba predicando al lado del mar de Genesaret. Y allí estaba predicando y mucha gente se le arrimó. Y Él le dice a los discípulos, vamos a ir mar adentro. Vamos a ir mar adentro. Para Él poderle predicar la palabra del Señor. Y les enseñaba de la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón Pedro, vos vas mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Aquí es donde yo quiero quedarme. En la pesca milagrosa. Esto era un milagro. Porque Pedro, que era un profesional pescador, el Señor Jesús era un carpintero y Pedro era un pescador. Mas sin embargo, Pedro estuvo toda la noche tratando de pescar, y no pudo pescar nada. Ahora el Señor le dice, vos vas mar adentro y echa vuestras redes. Dice el Señor, vos vas mar adentro y echa vuestras redes. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Yo soy un pescador profesional, yo apesto a pez, yo soy el que remiendo las redes, yo soy el que hago esto. Y yo te digo, Señor, yo llevo toda la noche trabajando y nada he podido pescar. Y el Señor no, mire, pero ¿sabe lo que Pedro entendió algo? Que el mismo que había hablado, y después que había hablado lo que había hablado, había enseñado lo que había enseñado, parece ser que la palabra de Dios agarró a Pedro. Aleluya. Y le hizo entender algo. Le hizo entender fe. Cuando Jesús hablaba y predicaba a aquella multitud, Pedro estaba en el barco y Pedro estaba con él y él escuchaba lo que el Señor estaba diciendo. Y cuando nosotros escuchamos la palabra de
Usted sabe lo que a veces a nosotros nos aguanta de no recibir la bendición de Dios. Usted sabe lo que a veces a nosotros nos impide ganar un paso hacia adelante en las cosas de Dios, que a veces cogemos miedo de lo que nos ha pasado en el pasado. Amén. A veces cogemos miedo del fracaso que algún día tuvimos. Yo llevo toda la noche pescando y no he pescado nada. Y de noche es cuando mejor se pesca. Y cuando las redes están limpias es cuando mejor se pesca. Y cuando la luna está de tal forma es cuando mejor se pesca, Señor. Yo no he podido pescar nada. El fracaso, podía haberle dicho a Pedro, yo no voy a volver a echar la red. Y muchas veces nosotros hacemos eso. Hemos fracasado en algo que hemos emprendido y ya no lo queremos hacer más. Pero usted sabe por qué Dios inventó el tiempo. ¿Usted sabe por qué Dios inventó el tiempo? Dios inventó el tiempo para tapar los fracasos del pasado. Amén. Nuestros fracasos del pasado, nuestros pecados, la Biblia dice que Dios los entierra en lo más profundo de la mar y ya no se acuerda más de. Usted sabe lo que es eso, que Dios tome nuestros pecados y los entierre, nuestros fracasos y los eche a un lado. Ya no viva por el fracaso, por lo que pasé años atrás o por lo que me detuvo años atrás. Años atrás no lo pude hacer, pero hoy, por tu palabra. Aleluya. Por tu palabra lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Antes no lo podía hacer, hoy lo voy a hacer. Dice la Biblia que su red se rompía de tantos peces que había pescado. Wow. ¿Usted se puede imaginar eso? ¿Quién será este? Que anoche llevo toda la noche pescando y no he podido pescar nada. Y ahora me dice que tire la red en este lado. Yo siempre lo he tirado en el lado izquierdo. Todo me dice que en el lado izquierdo es donde están los peces. Todo me dice que ahí es donde se duermen. Todo me dice, todos mis años de experiencia aquí. Pero el Señor le dice, a tu mano derecha tira la red donde yo te diga. Muchas veces fracasamos porque Dios nos dice que hagamos algo y no lo hacemos. Amén. No lo hacemos. Pero dice la Biblia que el Señor le dice, tira la red. Y el Señor dice, y Pedro dice, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos pescado. Es menester que entendamos que los fracasos de antes no deberían de impedir la bendición de ahora. Si algo pasó antes que nos impidió que Dios nos bendiciera, el tiempo que pasamos en el Señor, las cosas en el Señor se hacen todas nuevas. Aleluya. Y ya no me preocupo de lo que pasó antes. Antes miraban a la botella, le hacían a la botella. Borracho. Eso eran fracasos de antes. Pero hoy la Biblia dice que no importa cuál haya sido nuestro pecado o cuál negra haya sido nuestras vidas, si nosotros echamos la red, si nosotros hacemos las cosas por lo que la palabra dice, por lo que Dios dice en su palabra, amado hermano, no importa la situación que nosotros vivimos en el pasado, esa situación ya no se enseñorea de nosotros. Ahora somos nuevas criaturas, ahora somos hijos de Dios y no importa el fracaso de antes. Cuando yo fracasé antes, lo que va a suceder cuando vengo al Señor y me convierto a Cristo, el Señor me va a dar sabiduría e inteligencia para yo poder aprender de mi pasado, para no tener que repetirlo. Amén. El fracaso de antes me hace más fuerte ahora. Amén. Dice la Biblia, bueno, dice un dicho, que el que se olvida de su fracaso está condenado a repetirlo. Yo no le estoy diciendo que se olvide, sino que aprenda de él.
para no volverlo a hacer más. Para que entonces ahora nos dejamos llevar por la palabra del Señor. Y cuando usted caiga, si en alguna vez usted cayó o el diablo le pone los pies para que usted caiga y usted está en el suelo, cuando se levante, agarre algo de donde cayó, agarre una experiencia nueva, para algo que lo haga, que no va a fracasar más. Caí en el suelo, me levanto con una experiencia nueva, agarré algo del suelo, algo nuevo, alguna experiencia, algo que me enseña la palabra de Dios, para que ese fracaso no vuelva a tumbarme otra vez. Cuando el diablo nos tumba, mis hermanos siempre me decían, cuando querían que yo hiciera una travesura o algo, me decían, no te preocupes, que si te caes del suelo no pasa. Así me decían. Como ellos no lo querían hacer, pues me lo decían a mí para que yo lo hiciera. Y no te preocupes, que si te caes del suelo no vas a pasar. Y así mismo era. Me caía y del suelo no pasaba, pero me dolía la caída. Pero me volví a levantar. Me volví a levantar como una experiencia nueva. De no hacerle caso a mi hermano. De no hacerle caso a mis amigos que querían que yo brincara mientras ellos miraban y yo me caía. Porque me levantaba adolorido de las piernas, de los brazos, de la cabeza, amado hermano, y aprendí. Nosotros a través de los años que hemos estado pastoreando, hemos aprendido, amado hermano, que si el diablo, amado hermano, nos suelta una para tumbarnos y quiere jamaquearnos, de eso que el diablo ha tirado, amado hermano, de eso yo voy a aprender para no repetirlo más. Me levanto nuevamente con nuevas fuerzas. Amén. Mejor que antes de haber caído. De antes que haber caído. Dice la Biblia que las redes se rompían. Miren, yo no me estoy inventando eso. Dice, boga mar adentro y echa vuestras redes. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ni un pez, un pescador que no pesque un pez no se puede llamar pescador, ¿verdad? Amén. Pero a todos le pasa algo. A veces cuando más fuerte creemos que estamos, es cuando el diablo más fuerte, más dura lanza nos tira. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos podido hacer más en tu palabra. En tu palabra echaré la red. Eso es lo que pide el Señor de nosotros. Aleluya. Que cuando vayamos, mire, cuando yo vine para esta iglesia, yo había echado la red en Florida. En Florida eché la red, amado hermano, eché la red en Florida. Pero Dios me habló a mi corazón y me dijo, no es en Florida que tú tienes que echar la red. No es en la mano izquierda que yo quiero que tú eches la red, es en la mano derecha. Tú vas a ver que entonces yo dije, Señor, yo sé que tú no me quisiste en Florida, pues en tu nombre yo voy para Springfield. Y eché la red en Springfield, amado hermano, y siento que la red se va a romper. Gloria a Dios. Aquí, no allá. Por la palabra de Dios las cosas cambian. Lo que pasa es que a veces nosotros no tenemos dirección de dónde vamos porque no leemos la Biblia. Eso es así. No hay nada mejor que leer la Biblia. Amén, amén. No hay nada mejor que orar. No hay nada mejor que buscar la dirección de Dios. Porque cuando nosotros buscamos la dirección de Dios por medio de su palabra, nosotros vamos a saber que estamos en la voluntad de Dios. Amén. Dios lo trajo a usted aquí con un propósito. Eso es así. No deje que el diablo le diga diferente. Todos estamos aquí con un propósito. La cosa es que ahora, mientras el pastor predica y usted escucha la palabra de Dios, usted pone en su corazón y medita, Señor, dime ahora que estoy en la iglesia, dime dónde tú quieres que yo eche la red. Aleluya. Y su red se va a romper, o casi se va a romper. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Wow. Mire lo que requirió este milagro.
Si yo llego del trabajo, trabajé toda la noche, trabajé toda la noche, y después me llama el jefe y me dice, Sara, yo creo que tú vas a tener que venirte otras 8 horas más porque hay. ¿Qué yo le voy a decir? ¿Tú estás loco? Yo estoy cansado, acabé de trabajar 10 horas. Lo que aquello requería, cuando el Señor le dijo, la palabra de Dios a veces a nosotros nos pide, y aquí es donde está el detalle, a veces la palabra de Dios nos pide y nos exige trabajo, cuando el cuerpo nos exige descanso. Amén. Hay veces que tenemos que poner un poquito más, un poquito más, un poquito más. No me quiero levantar porque, oh, qué rica está la pizza calientita. Yo voy a quedarme durmiendo un poquito más, voy a descansar o voy a hacer esto porque acabé de salir del trabajo. Pero hay veces que si queremos la bendición tenemos que esforzarnos un poquito más. Pero, está bien, yo he trabajado toda la noche, Señor. Nada he conseguido y ahora me senté en un sermón que Él sabe cuántas horas duró aquel sermón. Y tú me estás diciendo que otra vez me meta a echarla. Estoy cansado. Santo. Pero en tu nombre, por tu palabra, yo voy a trabajar para tu gloria. Amén. Aleluya. Estoy cansado, pero voy a ir a la iglesia. Estoy cansado, pero voy a ir a ayudar al necesitado. Cuando el pastor me llame y me diga, ¿quieres ir conmigo a tal lugar que vamos a hacer de bendición a alguien? Yo quiero ir, la iglesia quiere ir. Que la iglesia diga, estoy cansado, pero en tu palabra. Amén. Amén. Sí. Me acuerdo leyendo la historia de Thomas Edison. Thomas Edison fue el que se inventó la luz. Pero no, la gente se cree que él se inventó la luz. Aparte de la luz, él tuvo 1000 invenciones más. Las proyecciones, el proyector, donde usted ahora ve películas, se lo inventó él. La lavadora, se lo inventó él. La fonografía, donde se escuchaban los discos, se lo inventó él. Y un montón de otras cosas que se inventó Thomas Edison. Pero Thomas Edison se inventó 1000 invenciones. Y él mismo dice, yo fracasé miles, millones de veces, pero no me di por vencido. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando el cuerpo exigía descanso, yo le seguí metiendo mano. Y cuando más cansado estaba, era cuando más la luz se me prendía, porque yo quería hacer algo bueno por la humanidad. ¿Cuánto más la iglesia de Dios? Yes, Aleluya. ¿Cuánto más la iglesia de Dios? Sentarnos los hermanos juntos aquí y ayudar a aquellos que van a venir a buscar ayuda. Que nosotros estemos dispuestos a ayudarles. Amén. Estemos dispuestos. ¿Cuántas veces el diablo a mí no me ha dicho? Me he acostado tarde y me he ido temprano al trabajo a trabajar y he salido tarde del trabajo y el diablo me dice, mira, ¿sabes qué? Vete para la casa y descansa. Y no te preocupes que los hermanos van a estar bien. Y yo no dudo ni por un segundo que los hermanos van a estar bien. Pero el descanso mío es mejor que yo saco. Usted sabe cuando yo más refugio y descanso consigo a mi cuerpo y a mi mente es cuando estoy en la iglesia. Me siento atribulado cuando no puedo ir. La red se rompía. Exigía acción. Lo que este milagro requirió acción cuando el objetivo parecía imposible. Pues mire, acción a pesar de que ya he pecado toda la noche he pecado. No, yo creo que eso va a ser imposible porque tú eres carpintero. Pero en el mensaje, él había escuchado que aquel carpintero también era Dios. Amén. Viendo cómo él sanaba y hacía milagros entre medio de la multitud y escuchando cómo por la palabra la gente era sanada y eran libertadas y eran transformadas y eran cambiadas, pues él dijo, requiere acción, parece ser imposible, pero no importa, porque Dios hace lo imposible posible. Aleluya. Posible. Dios hace lo imposible posible. Te adoramos. Habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada.
adversidad del hombre es la oportunidad de Dios. Cuando en más aprieto a veces nos encontramos, Dios usa eso para una oportunidad para nosotros crecer. Amén. El fracaso en este punto de esta historia, el fracaso no debe de ser un factor. Fracasé, no pude pescar nada, pero ahora el que me lo está diciendo es Dios. Ahora yo voy bajo la voluntad de Dios. Ahora yo le creo a Dios. Amén, No amén. voy a hacer que el fracaso sea un factor. Voy a hacer. La red se rompía por la multitud de amado hermano. Aquello requirió trabajo cuando la fatiga requería descanso. Fe cuando las circunstancias daban razón para la duda. Oh, espérate, pero tú eres carpintero. Y podía ser que pudieran dudar porque ya ellos habían pecado y no habían pecado nada. Podía haberle entrado duda. Hay veces que yo entro a la iglesia y veo que solamente hay 2 hermanos que vinieron al servicio o 4 hermanos. Eso puede causar duda en mí, decir, quizás no sé, pero como Dios, Ramashende, Rebequía, Mashende, Dios es el que me ha dicho que este lugar va a explotar. Hace 3 días ahora tuve un sueño, amado hermano, que si se lo cuento se le paran todos los pelos de punta, amado hermano, de cómo Dios me habló en aquel sueño, de cómo Dios iba a bendecir este lugar. Pues si veo casa llena o no veo mucho, yo voy a seguir tirando la red, porque tarde o temprano va a ser tanto que este lugar se va a romper y tenemos que hacer otro. Amén, amén. La red se rompía. Este milagro demostró el señorío de Cristo. Por eso es que yo creo que Cristo es Dios. Por ahí están los testigos de Jehová que dicen que Él fue solamente un hombre perfecto. Yo no sé cómo ellos pueden reconciliar esas dos cosas y que un hombre perfecto. El único perfecto es Dios. Amén. Pues ahí mismo ellos mismos están diciendo que Jesús era Dios. Jesús es Dios. Este milagro decía que Jesús era Dios. Usted sabe lo que es, que Él llamaba a los peces. No, ahí no había ningún pez. Pero como Él es el dueño de la naturaleza, no sé si con silbido o cómo Él lo hizo por medio del Espíritu Santo, hizo que todos los peces que habían en todos aquellos alrededores se reunieran en aquel específico lugar. Eso me dice a mí, el señorío de Cristo es real, Cristo es real, Cristo es real, Cristo es real. Y Él es Dios. Amén. Sobre todas las cosas, Amén. aún sobre los peces. Ese milagro nos deja ver a nosotros el señorío de Cristo, pero también nos deja ver el cuidado de Dios que tiene Dios por nosotros. Mire, Pedro no pecó nada, fracasó. Quizá ese día se iba a ir a acostar con hambre, pero Dios cuidó de él. Y no solamente cuidó de él, de todos los que estaban alrededor. Porque dice la Biblia que le dio tanto y tantos peces que la red se rompía. Peces que la red se rompía de tantos peces. El cuidado de Dios sobre nosotros y sobre nuestras necesidades físicas nunca fallan. Dios quizás no te haga rico en esta vida, pero en Cristo Jesús somos más que ricos. Amén. Y yo le garantizo que si usted sirve a Dios, nunca usted se va a acostar con hambre. Nunca. Amén. Gloria a Dios. Siempre va a haber algo. Gloria a Dios que Dios le va a suplir. El poder de Cristo sobre la naturaleza es visto tan claro ahí. ¿Ah? Cuando Elías dijo no llueva, Jehová de los ejércitos hizo que no lloviera por 3 años y medio. Ahora el Señor llama a unos peces de la naturaleza para que se reúnen en un lugar para que Pedro los agarre. Me dice que Jesús tiene la misma potestad que el Padre, como Dios, en fin. El poder de Cristo para bendecir es mayor. Mire, yo he dicho esto antes. Hay veces, uno de los salmistas dijo en una ocasión,
Señora, que mi copa rebose, y Dios bendice y llena nuestra copa, que la copa se desborda de tantas bendiciones. En este caso, nosotros vemos el poder de Dios para la capacidad de Dios para bendecirnos mucho más de lo que nosotros podemos recibir. No sé si me entienden. Amén. Mucho más de nuestra capacidad. Qué lindo es que Dios me bendiga a mí. Muchísimo más que mi capacidad para recibir esa bendición. Porque eso quiere decir que esa bendición es sobreabundante sobre mi vida. Y no solamente me va a ayudar para hoy, me va a ayudar para mañana, para pasado mañana, para una semana, para un mes. Quién sabe, para un año. Y algunas bendiciones de Dios rompen la red de tal forma que nos siguen a nosotros para toda la vida. Aleluya. Qué lindo sería que Dios nos bendijera para toda la vida. La mejor bendición que nosotros podemos recibir de Dios es aceptarle como Salvador personal de nuestra vida. Amén, amén. Y si ya lo hemos hecho, Dios va a seguir bendiciendo. Había un perro, una red rota, una bendición tan grande que no solamente estaba rompiendo la red, había roto a Pedro también. Aleluya. Había roto a Pedro. Lo primero que Pedro le dice: Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Entiendo y veo por la bendición, entiendo y veo por el milagro, entiendo y veo por la palabra que soy pecador. Apártate de mí. Pedro quedó roto en aquel momento. Cuando escuchamos la palabra de Dios, traiga a su ser querido a la iglesia, que se le va a predicar la palabra de Dios. Cuando le escuchan, quedan rotos bajo la potencia del poder de Dios. Aleluya. Yo en una ocasión, a mí me decían mis hermanos y mi familia Petrocelli. En aquel entonces, para los que no conozcan a Petrocelli, Petrocelli era un abogado que lo sabía todo. Era una serie que daban en televisiones de años atrás, de los 70, y los hermanos míos, por burlarme, me decían Petrocelli cada vez que yo le discutía algo, porque supuestamente yo todo lo sabía. Un día tuvo que venir Cristo a mi corazón y romperme, quitar a Petrocelli de mí y poner a Cristo Jesús en el mío. Sin Cristo Jesús nada somos. Amén. Nada somos. Nada somos. Era tan grande el milagro y era tan grande lo que Dios había hecho en Pedro y en aquellos hombres. Pedro sabía que estaba en la presencia del Señor y se arrepintió de todo lo que había hecho. Pero algo hizo Dios bien grande con aquellos pesca milagrosa. Era tanto la pesca, que las redes se rompían y las echaron en el barco y el barco casi se hundía. Wow. Pedro hizo algo muy inteligente, porque cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestra inteligencia tiende a crecer. Es cuando somos desobedientes a la palabra de Dios que nos volvemos necios. Pedro se volvió inteligente y cuando la barca se estaba hundiendo y había otra pesca más para hacer, en vez de él, porque hay gente que son egoístas. Hay gente que tienen buenos talentos y buenas ideas en la iglesia y dicen que no la comparten. ¿Saben por qué? Para que nadie le robe la idea. Aleluya. Y lo que va a suceder es que van a perder ideas porque Dios les va a quitar las ideas por no compartir. Porque la Biblia dice que cuando Pedro se le estaba hundiendo la barca y habían tantos peces, dice la Biblia que él llamó a las otras barcas: yo quiero compartir mi bendición con ustedes. Yo no quiero quedarme con los peces solitos. La barca, mira, véngase, vamos a compartir la bendición que el Señor nos ha dado. Iglesia Emanuel, yo le insto delante de Dios que toda bendición que Dios le ha dado, compártala con su prójimo, invítelo para la iglesia. Déjale saber que aquí hay un Dios que restaura,
cuando se comparte la bendición, nosotros vamos a ser mejores personas. Hay muchas razones para el arrepentimiento y la reconciliación. El arrepentimiento de Pedro después de las negaciones, el llamamiento del Señor a la iglesia de Éfeso, que dejó su primer amor. ¿Cuál es la razón para usted de arrepentirse y pedirle misericordia a Dios? Considere voy a terminar con esto, pero no se pongan los zapatos todavía. Voy a terminar con esto. Pedro podía haber dicho, wow, mira todos los peces que hemos pecado. Cuando llamó a la otra barca, podía haber dicho, yo tengo el secreto. Yo tengo el secreto de cómo pescarse así. Y podía montar un negocio y olvidarse del Señor y montar un negocio, buscar con aquellos pescados, comprar 2 o 3 barcas más o hacer una asociación con los otros pescadores y decir, ustedes ven con lo que yo hice. Y él podía haber dicho, podía poner un negocio, Pedro, el gran pescador. Aleluya. Pero él no hizo eso. El Señor le dijo, no, Pedro, desde hoy tú serás pescador de hombres. Pedro podía haber montado uno de los negocios de pesquería más grandes del mundo, amado hermano, con aquella gran pesca que se hizo, que se llenaron 2 barcas y casi las 2 se hundían. Mas sin embargo, no, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Me arrepiento de mis fracasos pasados, me arrepiento de mis pecados pasados y voy ahora, desde hoy, no me interesan los peces, quiero ser pescador de hombres. Aleluya. No ha habido en la historia de la iglesia un pescador como Pedro, de hombres. Le voy a decir por qué. Cuando Pedro en Pentecostés predicó, se convirtieron 3,000 almas. Y luego predicó en otra ocasión y se convirtieron 5,000. ¿Ustedes saben lo que son 5,000? Personas convertirse en una sola predicación y en otra predicación convertirse. Eso se estaba cumpliendo, la Biblia estaba cumpliendo de que Pedro iba a ser pescador de hombres. Aleluya. Hay veces que los supuestos llamados que predican más del dinero que de ninguna otra cosa, predican 3,000 mensajes y se convierte en alma. O predican 5,000 y se convierte en alma. Eso es así. Cuando es la palabra del Señor que está en usted, no tenga miedo a quien usted le habla de Cristo, que tarde o temprano usted lo va a ver convertido. Amén, amén. Hágase pescador de hombres. ¿Qué mejor tema para terminar el mensaje que decir, somos pescadores de hombres? Amén, amén. Vamos a estar de pies. Vamos a estar de pies. Yo sé que hoy nos hemos esforzado un poquito más estar en la casa del Señor. El jueves, no se lo pierda, venga agradecido del Señor, venga el jueves. Vamos a estar aquí a las 8 de la mañana, vamos a empezar el servicio. Y le vamos a dar gracias a Dios. Me gustaría que cada uno de ustedes se parara y dijera por qué usted está agradecido de Dios ese jueves. Así que todos compartir aquí y después puede ir y compartir con su familia en su casa. ¿Bien? Gloria a Dios. Así que por favor, no se pierda el jueves. Tire la red el jueves hacia este lugar. El jueves tire la red hacia este lugar. Amén, amén. Invita a su familiar y a sus seres queridos. Yo voy para tu casa el jueves, pero si tú vienes a la iglesia conmigo primero. Qué lindo sería eso, ver la iglesia llena en la mañanita. Padre, yo he predicado tu palabra. Si hay alguien que ha sido tocado en el día de hoy, Señor, yo te suplico por los méritos de la sangre de Jesús. Padre Santo, yo te suplico por los méritos de la sangre de Jesús. Padre Santo, que tu palabra vaya y haga aquello para lo que tú la enviaste. En algunos corazones tú la envías para una cosa y en otros corazones tú la envías para otra. Señor, yo te suplico que tú toques los corazones de aquellos que no te conocen, que nos escuchan a través del internet, Dios mío. Yo te suplico, Dios mío, Padre Santo, que tú rompas los yugos y las cadenas y
Salvador personal de su vida, no se vaya para su casa. No se vaya para su casa sin que le dé su corazón hoy. Si hay alguien que necesita la oración porque piensa que tiró la red en el lado equivocado y quiere tirarla en el lado que es. Si hay alguien que está tirando la red en el lado equivocado, necesita la oración, queremos orar por usted. Queremos orar por usted. Queremos orar por usted. Gloria a Dios. Le voy a pedir al hermano porque nos cante un poquito. Y luego vamos a despedirnos. Pero antes le quiero contar un testimonio.